Hola a todos, mi nombre es Moisés Pajuelo Flores y soy estudiante de Periodismo Deportivo en ISIL. Y para mi clase de Redacción Periodística Deportiva he leído este libro titulado Fútbol es Pasión, de Emilio Laferranderí, más conocido por todos nosotros como El Beco. Bueno, primero les voy a hablar un poco sobre la biografía de este autor. Su padre, él nació en La Valleja, Uruguay. Todos se preguntarán por qué le decían El Beco. Bueno, su padre desde muy pequeño le decía viejo, viejo, y es así que él respondía Beco, Beco, y es así que se queda con este seudónimo para siempre, ¿no? En cuanto a su biografía periodística, por el año 1960, él ingresa al diario La Razón de Buenos Aires. Luego, en el año 65, ingresa al Gráfico, donde es nombrado director de redacción. Y así también pasa por varios diarios en su país, incluso por la radio. También es nombrado decano de prensa en su país. Y ya por el año 1982 es que él viene a Perú por un periodo de 4 meses para trabajar en el comercio. Y cuando ya estaba a punto de irse de nuestra ciudad, es pretendido o recibe una oferta de Panamericana Televisión para trabajar, y es así que él se instala con toda su familia aquí en nuestra ciudad. En cuanto al libro, es una recopilación de datos, una recopilación de notas, sobre todo como el mismo Emilio lo dijo en una entrevista. Y bueno, vamos a encontrar una cierta cantidad de personajes nacionales e internacionales y que hayan marcado historia no solo por momentos gloriosos, sino también por inquietudes o alguna que otra cosa en particular que tuvo cada deportista o cada equipo, porque no solo vamos a encontrar deportistas, sino también equipos que hayan marcado historia, y no solo vamos a encontrar deportistas nacionales, sino también internacionales, ¿no? Bueno, en el libro empieza hablando sobre Norberto Solano y la gran pegada que tenía sobre el balón, ¿no? Nos recuerda Emilio en esta nota que por los equipos que había pasado, ¿no? Por la selección peruana, Sporting Cristal, el Boca Juniors, donde Diego Armando Maradona lo apoda el maestrito por la gran pegada que tenía. También pasa por el Newcastle, donde quizás haya sido el equipo donde más haya estado en un gran nivel Norberto Solano. Incluso marcó muchísimos goles, incluso le han homenajeado a Norberto Solano en este equipo, ¿no? Así también pasó por el Aston Villa, el West Ham, entre otros equipos, ¿no? También nos recuerda a otros personajes del ámbito futbolístico peruano que hayan destacado en Europa, como es en este caso Claudio Pizarro, ¿no? Sobre todo en esta nota nos recuerda sobre ese momento en el que él pasa al Chelsea de Inglaterra, en la que no tuvo mucha continuidad cuando dirigía en ese entonces José Mourinho, y que luego ingresa Filipao, este entrenador brasileño, y que tampoco pudo darle continuidad a Claudio Pizarro, y es así que él regresa al Bayern de Múnich, o mejor dicho al Werder Bremen, y cuando enfrenta al Bayern de Múnich jugando de visita, él decía que se sentía como jugar en casa. Y bueno, esa es la que nos recuerda a Emilio en esa parte de Claudio Pizarro, ¿no? También nos habla sobre Jefferson Farfán y sus inicios, ¿no? En el Deportivo Municipal, y que luego es cedido por aproximadamente 10.000 soles a Alianza Lima, y que Emilio nos dice que en ese momento el fútbol peruano era más de roce, de choque, de jalar de camiseta, y que cuando ingresó Jefferson Farfán a jugar a Alianza Lima fue el distinto en ese equipo, ¿no? Fue el distinto, y que muchos ya se daban cuenta que este jugador iba a ser vendido próximamente, y así pasó, ¿no? Ahora, en este libro no solo vamos a encontrar estos personajes que ya he mencionado, sino también personajes de otros deportes. Claro, el libro dice fútbol es pasión, pero también vamos a encontrar personajes de otros deportes que hayan destacado en sus disciplinas, ¿no? En este caso nos va a hablar sobre Sofía Mulanovich y Luis Horna. En cuanto a Sofía Mulanovich, que bueno, ha sido que nos ha traído un triunfo para el surf mundial, un campeonato mundial de surf. Nos va a hablar sobre cómo pasó eso y sobre qué piensa Sofía Mulanovich en la actualidad.
Y en cuanto a Luis Horna, nos va a hablar en este libro sobre el campeonato que logró, el Roland Garros que ganó junto con otro compañero en dobles. Y bueno, esos dos personajes que Emilio decidió ponerlos porque son los abanderados en otras disciplinas para nuestro país, ¿no? Ahora, si en este libro he mencionado personajes de fútbol o otras disciplinas de manera individual, también hay equipos que hayan pasado a la historia y que Emilio ha decidido ponerlos en este libro, como lo son el Cienciano campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana, no de la Recopa, y a quien ganó justamente a estos dos equipos fue el Cienciano, a esos dos equipos, perdón, fue a River Plate y a nada menos que a Boca Juniors, ¿no? Respectivamente, ¿no? La Sudamericana logró ganarle a River Plate, incluso con un gran partido allá en Argentina, y luego la Recopa la ganó a Boca Juniors en una tanda de penales, ¿no? Y si mencionamos al Cienciano del Cusco, que logró ser campeón, también en este libro vamos a encontrar sobre el cristal de la Copa Libertadores 1997, en la que sobre todo resalta este equipo no solo por haber quedado quizás subcampeón, la que pudo haber sido campeón, sino porque para llegar a esta final, la que disputó Cristal, tuvo que eliminar a grandes equipos argentinos, eso que quizás resalta esta campaña, o muy buena campaña de Cristal, que no pudo coronarse campeón, ¿no? Y así, si hablamos de equipos, también vamos a encontrar en el libro otro equipo que quizás para nosotros haya pasado a la historia, es el de los Jotitas del Campeonato Mundial Sub-17. Quizás en esos momentos, cuando el fútbol peruano no pasaba por su buena racha, los Jotitas fueron que sacaron la cara adelante, y en este libro vamos a encontrar, nos va a hablar sobre esta campaña de los Jotitas en el Mundial Sub-17 y los buenos jugadores que han salido, en este caso Raymond Manco, ¿no? Y en ese momento nos dice acá en el libro que se dio un terremoto aquí en nuestro país, y que fue justo cuando el equipo estuvo disputando este campeonato mundial, ¿no? Bueno, quizás en esta primera parte nos ha hablado Emilio sobre personajes más nacionales que internacionales, y en una segunda parte nos va a hablar sobre personajes internacionales, ¿no? Nos va a hablar de Lionel Messi y su buen juego que tiene sobre el balón, ¿no? Personalmente nos va a hablar sobre todo sobre un partido en particular, sobre el Atlético Madrid, cuando Barcelona estuvo goleando, cuando lo goleó al Atlético Madrid por 5-1, y que nos dice que Messi no sería nada si estuviera al lado de Iniesta. Incluso en esta nota vamos a encontrar una comparación entre Maradona y Pelé sobre Messi, ¿no? Bueno, y si en esta nota habló sobre Messi, también hay otra nota en la que va a hablar sobre Diego Armando Maradona y sus dos lados y sus dos caras de la moneda, se puede decir, en este libro, ¿no? Nos va a hablar sobre ese momento. Quizás unos lo idolatran, que incluso Maradona tiene una iglesia a su nombre, y otras personas que lo critican porque no fue un jugador correcto, quizás porque incluso estuvo metido en drogas y otras cosas, ¿no? En esos momentos de Maradona, ¿no? Y bueno, también nos va a hablar sobre momentos. En este libro vamos a encontrar sobre momentos curiosos que hayan pasado algunos equipos, algunos personajes. En este caso, habla sobre este arquero Fernando Palop, jugador, o arquero mejor dicho, del Sevilla, que ha pasado a la historia por haber sido primero un muy buen arquero, y segundo por un dato, una escena muy peculiar, ¿no? Cuando su equipo iba perdiendo 2-1 en Ucrania, faltaban pocos segundos para que termine el partido, y Fernando Palop va hasta la siguiente área o el siguiente arco para poder intentar hacer más daño en los últimos minutos, que ya se jugaba todo, y bueno, logró concretar de cabeza Fernando Palop, y dio el empate con el que su equipo se iría al tiempo suplementario, y luego podría voltear el marcador, y así es como el Sevilla pudo avanzar a las siguientes fases de esa copa, ¿no? Y si hablamos de escenas curiosas que vamos a encontrar en este libro,
nos habla también sobre una curiosidad que pasó en Alianza Lima, en un tiempo, una época en la que ellos pensaban que sus ambos arcos estaban embrujados, en una en que le hicieron todos los goles y el otro arco que no habían podido ellos hacer o anotar un gol, y bueno, contraen a una bruja que supuestamente tenía que sacar todo ese maleficio que había en cada arco, y bueno, la bruja hace las cosas que hacen estos hechiceros o personajes estos, y bueno, y el siguiente partido que se venía para Alianza Lima era el de enfrentar el clásico, y Alianza Lima logra ganar este partido, y bueno, los jugadores decían que era gracias a la bruja, que ella fue la que trajo o quitó esa mala suerte que había en cada arco. Y bueno, luego nos va a hablar sobre otra escena quizás curiosa en Alianza Lima, seguida de esta, sobre que la imagen esta, la del Señor de los Milagros, estaba quemando, que lo quemó un hincha, la imagen del Señor de los Milagros, y cuando los jugadores bajaron en ese medio tiempo, bajaron y vieron la imagen, se estuvo quemando la parte quizás alrededor de la imagen, pero no exactamente el cuerpo del Señor de los Milagros, y ellos pensaron que era un milagro, y le dijeron a la imagen que iba a ganar en el segundo tiempo. Bueno, en ese momento estaba perdiendo Alianza Lima, y en el segundo tiempo salieron y ganaron con todo, ¿no? Quizás ellos se dieron, pensaron que esta imagen les trataba algo de decir, y bueno, salieron al segundo tiempo y lograron ganar, ¿no? Bueno, quizás en esta parte, la siguiente parte que también está en el libro, nos va a hablar también sobre otros personajes, como ya lo había mencionado a un inicio, que no necesariamente sean de fútbol. En este caso nos va a hablar de de Schumacher, que ha sido 7 veces campeón de la Fórmula 1, y así también del argentino Fangio, que ha sido 5 veces campeón del mundo en la Fórmula 1. Bueno, eso en cuanto al libro. Van a encontrar una gran cantidad de personajes del ámbito deportivo, y nada más que recomendarles leer este librito Fútbol es Pasión, de Emilio Laferranderi, más conocido como el Beto, ¿no? Gracias.